A la paz, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Este es Papo, lo sabés, claro, Norberto Napolitano, lo hemos puesto porque a nuestro entrevistado le encanta Papo. ¿Sabés cómo se presenta en su Twitter nuestro entrevistado? Trastorno de identidad disociativo, Sí. 2 puntos. Interventor de Boca, hincha de Sí, Racing, sí. desarrollista radical, Sí, sí. síntoma manifiesto, vocero del Rojo, Claro, Raúl Alfonsín. claro, porque era fanático, era independiente, Alfonsín, él es de Racing, intervino en Boca, fue interventor en Boca. Pero ahora llegó a presidente. Es terrible. Ahora llegó a Sí, sí, presidente. sí. Federico Pollack, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por lo de Papo. Seguí siendo Faltó fila Papo, que ¿no? pusieran whisky malo, que todavía uno tiene un tema por día, ¿no? Sí. Claro, ¿el tuyo es ese? El de hoy sí. El de hoy sí. Federico Pollack ha sido recientemente elegido presidente, nuevo presidente de la asociación CADRA. CADRA es el Centro de Administración de Derechos Reprográficos. Es una asociación que se creó hace 15 años y que se dedica a una asociación de autores y de editores y otras publicaciones que protege y gestiona colectivamente los derechos de autor aquí en la Argentina. Bueno, ¿y cuándo se produjo esta elección, Federico? Esta elección fue hace 2 miércoles, Ajá. hicimos la asamblea, por estatuto a un presidente editor lo tiene que suceder un autor. Y esta es la primera vez, porque primero había que reforzar diría, que hay un autor que es presidente. Y eso es rotativo. Ajá. Yo le digo autor porque escritor es palabra mayor, ¿no? Lo reservo para otra cosa. Estoy yo de presidente, que soy un autor técnico. Algún día sería bueno que hubiera un autor de ficción o alguno de esos que uno llama escritores. Vos has publicado muchos libros jurídicos, sos abogado, docente y político también, ¿no, Federico? Sí, también alguna travesura ahí en no ficción y alguna ficción también publiqué, pero lo que yo escribo es derecho. Uh-huh. Bueno, y contanos de CADRA. Hay gente que no sabe qué es CADRA, yo acabo de titularlo, pero contanos cuál es el propósito esencial de CADRA y qué ha conseguido hasta ahora y qué falta aún. Bueno, vos dijiste bien que comenzó hace 15 años, allá por el 2000, en el 2002 obtuvo personería. Es una asociación civil que nuclea autores y editores. ¿Y para qué los nuclea? Para hacer una gestión colectiva de protección de los derechos de autor. Uh-huh. Esto le interesa desde luego a las editoriales y a nosotros los autores, es decir, combatir la piratería, hacer convenios. La piratería fundamentalmente se da en el ámbito educativo, ¿no? No quiero decir que en la educación haya piratas, sino que normalmente hay mucha reproducción de obra con fines de estudio. Y eso entonces, eso es piratería para vos. Y cuando hay una reproducción de ese tipo, sin tener ninguna licencia y sin una autorización para reproducir, entonces el autor y también la editorial se perjudica. Entonces, ahí actúa CADRA. Sí, en los viejos, en muchos discos, en las viejas leyendas de los discos, estoy hablando, no de libros, se especificaba exactamente qué es lo que estaba prohibido respecto a la reproducción, a la copia, a la difusión. Y acá lo que pasa con muchos de los libros, especialmente con los libros de estudio, en ámbitos de universidades y de colegios especialmente, es que hay ya un sistema de copiado, de centros de copiado, inclusive ubicados en metros a la redonda de las principales facultades o de los principales colegios, que yo lo que entiendo es que CADRA ha logrado algún tipo de acuerdo, ya sea con la UBA o con o con estos centros de copiado, al menos los que lo hacen de alguna manera oficial y pagan algún tipo de canon o licencia o algo así, ¿no? Sí, hay convenios con muchas universidades, privadas y públicas, estatales, y son convenios que tienen una tarifa por la reproducción, y de esa manera el autor ve protegidos 2 tipos de derechos fundamentalmente.
bueno, vos sos socio de CADRA, ve protegido el derecho, digamos, económico, patrimonial, porque después va a recibir de allí un canon para él, y también el derecho moral, porque es el autor el que decide si se va a publicar una cosa, cómo se va a publicar, de qué manera. Hay una serie de derechos comprometidos que hacen esencialmente al derecho de autor. La CADRA tiene muchos convenios, bueno, vos mencionaste uno por allí, pero hay muchos más, y la forma de reproducción no es solo de fotocopias, que es lo más usual, sino también hay una reproducción ahora con la aparición de Internet, Sí, por medios digitales. Bueno, ahí y esto quería... también Ahí Federico Adrián Corol te habla de nuevo. Quería ahí ¿qué tal? llegar. ¿Cómo estás? Ahí quería llegar y tiene que ver justamente con esto, porque cuando uno piensa en los centros copiados, yo tengo un hijo que va a un colegio que depende de la universidad y ya tienen como todo un sistema entre los centros de estudiantes y los centros copiados, donde ellos ya tienen las fotocopias y se ve que está como organizado el sistema, más allá de las polémicas, inclusive en los últimos tiempos de campaña hubo alguna polémica puntual con un candidato, con alguien ha llegado un candidato, pero puntualmente, a medida que los avances tecnológicos se están dando con los formatos PDF, todos los formatos del libro electrónico, el ebook, el Kindle, y ya se logra también liberar las licencias, es decir, la protección que eso tiene y se empieza a piratear y a distribuir casi, digamos, con total libertad, ¿cómo haces para tener algún tipo de monitoreo o de control sobre ese tema, ¿no? Más allá de los antecedentes que hubo tipo Taringa y demás. Yo diría que primero hay que saber dónde, ubicar dónde puede estar ese tipo de reproducción, y luego celebrar algún convenio, charlar, conversar, para ver cómo esa reproducción se paga. Allí la reproducción, cuando uno llega a un convenio, deja de ser ilegal, es una reproducción consentida. Exactamente. Y eso después se distribuye entre las editoriales que son socias de CADRA, que son 220 de las 300 que hay en la Argentina, y entre todos los autores que son socios de CADRA. Esto quiero aclararlo, porque el que no es socio de CADRA, allí no tiene derecho, porque esto es una entidad de gestión colectiva, pero voluntaria, no tiene una norma. Claro, no hay que una... obliga al autor. Exacto. No es como Sadaico, como Argentores, por ejemplo, que ya tiene otra estructura. Exactamente, Argentores, sí. Estas tienen un marco normativo que CADRA todavía no tiene, aun cuando CADRA está luchando para conseguir ese marco, sea por ley o por decreto, desde hace mucho tiempo. Federico, ¿por cuánto tiempo es tu mandato? Por 2 años. Por 2 años. Y reemplazo a una editora que se ha preocupado muchísimo por esto, que es Ana María Cabanellas, que es, digamos, de los que fundaron CADRA. En algún momento CADRA nace por la necesidad justamente de esto, de proteger los derechos de autor, y además es una entidad mixta, quiero decir que allí conviven los que tradicionalmente no son muy amigos, son las editoriales y los autores. Claro, pero el interés es el mismo. Magdalena Iraizós fue la que me hizo conocer a mí la institución y la que me asoció, ¿no? A mí también, ella es la directora ejecutiva. Un día se me apareció por el estudio y me afilió. ¿Te quiere hacer una pregunta a Nora Anchar, Federico? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo claro. le va? Hola, ¿qué tal? En realidad, lo que yo quería es aclararme algo, porque no lograba entender. Para plagio o para robo en la música, vos podés usar hasta 7 compases, pasado el compás 8 tenés que pagarlo, o de lo contrario sos denunciado, etcétera, etcétera. En el caso de las publicaciones, por ejemplo, para uso universitario, escolar, o en internet para alguna cosa, ¿hay una cantidad de hojas que pueden llegar a ser, o un capítulo que puede llegar a ser levantado, o absolutamente nada? Uno puede citar a un autor y reproducir en algunas líneas. Lo que no puede hacer es copiar la obra. No, claro, eso es plagio, pero... Aunque sea parcialmente la obra. Suponete, yo soy decano de una facultad, pero además soy profesor. Si yo pongo de un autor que quiero que mis alumnos lo lean, pongo eso en la página de la facultad o de la universidad y no pido autorización ni pago por ello, estoy
reproduciendo ilegalmente. Prohibida su reproducción total o parcial, claro. Aún cuando con estos fines, o aún cuando se cite la fuente exactamente. Sí, claro, porque es el autor el que tiene el derecho. Pero estamos todos absolutamente delinquiendo entonces. No tengo la menor duda. Digo, en Facebook, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, se suben permanentemente, se comparten obras, poemas, libros y demás, gratis para todo el mundo, y uno encima Nadie regula eso. Encima uno lo hace con el gran orgullo de estar compartiendo el autor favorito. Pero yo trataría de no confundir a la gente que está escuchando, porque eso que uno hace en las redes sociales, sin fines de lucro absolutamente, y solo para transmitir un aspecto cultural, es como eso no está prohibido. Eso es como prestar un libro. Yo te presto un libro a vos. Entonces, lo es cuando lucras, cuando vas a lucrar. O sea, si yo voy a vender un apunte, no puedo. Exactamente, porque ¿qué hace la casa de fotocopias o la facultad? Lucra con eso. Pero si lo entrega gratuito. Si lo diera gratuitamente. Sí. Y no es un aspecto inimaginable de la fotocopia. Ahora, en el tipo de licencia o de acuerdo al que se llega a Cadra, ¿es por la totalidad de la obra o hay un límite o un porcentaje o según el caso? Y allí hay, digamos, lo que uno protege dentro de los autores y las editoriales que tienen libros publicados, está protegiendo todo, hay todo un universo que está protegiendo. O sea que si mañana el autor X es fotocopiado y el autor ese es socio de Cadra, no solo tiene derecho al reclamo, sino derecho a la gestión colectiva, y una vez por año, que Cadra reparte lo que percibe entre los autores y las editoriales. De paso paso un aviso, es gratis asociarse a Cadra. Sí, es gratis, no hay me consta. Cuota mensual, no hay nada. Uno se asocia y una vez por año vienen y traen un chequecito. Federico, ¿y dónde pensás poner tu lupa mayor en principio? Bueno, mis dos objetivos centrales en estos 2 años son: uno, conseguir una norma. Allí estuvo descansando, bollando un decreto durante años en la Secretaría Legal y Técnica, pero no se ha firmado. Discutir esto con quienes pueden, con quienes puedan poner al Secretario Legal y Técnico que viene, y con las demás asociaciones que están detrás de esto. Hemos tenido algunas conversaciones con alguna gente del ramo, por decirlo en chiste, ¿no? Del ramo cultural, que se está interiorizando en esto, y buscar una norma, porque una cosa es ser una asociación de gestión colectiva voluntaria y otra muy distinta, es cuando hay una norma que obliga y protege y regula de una manera muy... Esa es la primera. Y el segundo objetivo es afiliar, por hacer término político, 2 o 3 autores por mes. Cada vez hacer más autores, dar a conocer Cadra y que el autor sepa que allí tiene una ventaja. ¿Se encuentran algunas reticencias en los autores asociarse o no? ¿O por lo general algunas veces a los autores la editorial les dice que no se asocien, pero esas son editoriales que no son socias de Cadra. Claro. Hay como un fantasma de esto. Y después está el espíritu libertario que tiene mucha gente que dice, no, ¿y por qué? El que quiera reproducir, que reproduzca. Y eso hay que convencerlo de que no es así, porque es un trabajo cultural, donde uno pone todo el esfuerzo, y entonces si alguno quiere hacerlo saber con fines comerciales, ¿no? Como recién decía, esta reproducción cultural en las redes, que lo paguen. Bien. Bueno, Federico Pola, te deseamos una muy buena gestión, mucho éxito en ella, y gracias por haber compartido este rato con la radio pública y en Por Amor al Arte. No, y muchas gracias por llamar. Además, la radio pública uno siempre tiene un gustito mayor en hablar con la radio pública, ¿no? La que lo acompañó a uno toda la vida. Es verdad, así es. Y lo seguiremos haciendo. Un abrazo, Federico. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Federico Pola, presidente de Cadra, Centro de Administración de Derechos Reprográficos. ¿Escuchaste, pirata? Que al final oyó mi voz por la noche a más tardar,
yendo juntos a la paz.